Era 1961. Roberto Clemente acababa de firmar con los Piratas de Pittsburgh por $10,000 al año, mientras jugadores blancos con estadísticas inferiores ganaban $35,000. Pero lo que estaba a punto de enfrentar en un hotel de Spring Training no tenía que ver con dinero. Tenía que ver con algo mucho más profundo. Cada vez que alguien ve este video y aprende la historia de Roberto Clemente, su legado crece un poco más. Cada comentario, cada like, cada suscripción le dice a YouTube: estas historias importan, los héroes latinos importan. Suscríbete para ser parte de una comunidad que no deja que estas historias mueran. Comenta respondiendo esto: si pudieras decirle una cosa a Roberto Clemente hoy, ¿qué sería? Roberto Clemente Walker. Ese nombre hoy resuena en salones de la fama, en estadios, en el corazón de millones. Pero en marzo de 1955, cuando ese joven puertorriqueño de 20 años pisó por primera vez suelo estadounidense como jugador de los Dodgers de Brooklyn, ese nombre no significaba nada para la mayoría. Era solo otro latino más intentando abrirse paso en un deporte dominado por blancos. Y aquí viene lo fuerte. Clemente no era un jugador promedio. En Puerto Rico ya era leyenda. Velocidad explosiva, brazo de cañón, instinto de cazador en los jardines. Los scouts lo habían visto batear jonrones de 450 pies como si nada. Pero cuando llegó a Estados Unidos, los periódicos apenas mencionaban su nombre. Cuando lo hacían, lo escribían mal: Bob Clemente, Roberto Clemente, como si su identidad puertorriqueña fuera un inconveniente que había que americanizar. Resulta que en 1955, apenas 8 años después de que Jackie Robinson rompiera la barrera racial en las grandes ligas, el béisbol todavía arrastraba el veneno de la segregación. Y aunque Robinson había abierto la puerta para jugadores negros, los latinos enfrentaban una discriminación doble, por su color de piel y por su idioma. Clemente lo sintió desde el primer día. Primavera de 1955. Vero Beach, Florida. El complejo de entrenamiento de los Dodgers. Roberto llega con una maleta gastada, un sueño del tamaño del Caribe y la certeza absoluta de que su talento hablaría por él. Pero hay un problema. En Florida las leyes Jim Crow todavía dividen el mundo en blanco y negro, y los puertorriqueños, dominicanos, cubanos, ¿dónde encajan? La respuesta llega rápido y duele como batazo en las costillas. Mientras sus compañeros blancos se hospedan en hoteles limpios, con aire acondicionado, con restaurantes donde pueden ordenar lo que quieran, Roberto y los otros jugadores negros y latinos son enviados a casas de familias afroamericanas en los barrios segregados, sin lujos, sin comodidades, sin dignidad. Pero Roberto no dice nada. Todavía no. Está enfocado. Entrenamiento, bateo, fildeo. Cada swing es un grito silencioso. Mírenme, respétenme. Y vaya que lo hace bien. Su primer año en ligas menores, batea 257 y roba bases como si tuviera cohetes en los pies. Los Dodgers se dan cuenta de que tienen oro en las manos, pero también tienen un problema: demasiado talento en el roster. Y aquí viene el giro cruel. Para protegerlo de ser drafteado por otros equipos, los Dodgers lo dejan en la banca la mayor parte de la temporada. No lo dejan brillar, lo esconden. Espera, ¿entiendes lo que esto significa? Tenían un futuro Hall of Famer y lo mantuvieron en las sombras por estrategia corporativa. Mientras tanto, jugadores blancos mediocres recibían oportunidades tras oportunidades. Roberto hierve por dentro, pero su madre le había enseñado: mira, si vas a hacer algo, hazlo con dignidad. Entonces, en 1955, los Piratas de Pittsburgh lo seleccionan en el draft. Un equipo horrible, el peor de la liga en ese momento, con solo 53 victorias y 101 derrotas. Pero para Roberto es una oportunidad, una puerta que se abre. Marzo de 1961, Fort Myers, Florida. 6 años después de su debut. Roberto ya no es un novato nervioso. Es una estrella en ascenso. All-Star, guante de oro, bateador de 300. A sus 26 años, los Piratas dependen de él. El año anterior, 1960,
Había ayudado a llevar al equipo al campeonato mundial, bateando un increíble .314 en la Serie Mundial contra los Yankees. Pero el respeto en el campo no se traduce en respeto fuera de él. El autobús del equipo atraviesa las calles polvorientas de Fort Myers. Es la primera semana de Spring Training. Los jugadores bromean, ríen, hablan de la temporada que viene. Roberto mira por la ventana, callado. Algo en su estómago se retuerce. Conoce Florida, conoce sus leyes, conoce su odio apenas disimulado. El autobús se detiene frente al hotel, un edificio blanco imponente, con columnas que intentan imitar elegancia sureña. Los jugadores blancos comienzan a bajar, estirándose, quejándose del viaje. Roberto se levanta también, toma su maleta, y entonces el manager lo detiene. Roberto, tú no. 4 palabras. Solo 4 palabras que cortan como cuchillos. Roberto lo mira fijamente. ¿Cómo que no? Tú y los otros muchachos, ya saben, tienen que quedarse en otro lugar. Los otros muchachos son los jugadores negros y latinos del equipo, porque resulta que el hotel tiene una política: no Negroes, no latinos, whites only. Roberto siente que el mundo se detiene. Ha pasado por esto antes, sí, pero algo es diferente ahora. Quizás es porque acaba de ganar una serie mundial. Quizás es porque está cansado. Quizás es porque recuerda las palabras de su madre sobre la dignidad. O quizás es simplemente porque ya no puede tragarse la humillación ni un segundo más. No, dice Roberto. Su voz es firme, clara, sin titubeos. Si yo no puedo entrar, nadie del equipo entra. El manager parpadea, confundido. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. O entramos todos o no entra nadie. No voy a aceptar esto callado, no más. Se forma un silencio denso en el autobús. Los jugadores blancos se miran entre sí incómodos, algunos con vergüenza genuina, otros con irritación apenas oculta. ¿Por qué tiene que complicar las cosas? Pero Roberto no se mueve, planta los pies, sostiene la mirada del manager como sostiene la mirada de un pitcher en cuenta de 3-2. El manager suda. Esto no estaba en el manual. Los jugadores negros y latinos siempre habían aceptado en silencio. Se iban a sus alojamientos segregados sin protestar. Así eran las reglas. Así funcionaba el sur. Pero Roberto Clemente no juega según las reglas de otros. Voy a hablar con la gerencia del hotel, dice finalmente el manager, y baja del autobús. Los minutos que siguen se sienten como horas. Roberto sigue de pie, maleta en mano, mandíbula apretada. Puede sentir los ojos de todos sobre él. Algunos compañeros, jugadores blancos como Bill Virdon y Bob Friend, se acercan. «Estamos contigo, Roberto», susurra Friend, pero otros no dicen nada. El silencio también es una elección. Resulta que el gerente del hotel es un hombre de unos 50 años, con bigote fino y camisa almidonada, que sale a resolver la situación. Pero no está ahí para cambiar la política. Está ahí para convencer a Roberto de que se vaya sin armar escándalo. «Mire, señor», empieza pronunciando señor con ese tono condescendiente que quema más que el sol de Florida. «Aquí tenemos reglas, son las leyes del Estado, no es nada personal». Roberto lo mira con ojos que han visto pobreza en Carolina, Puerto Rico, que han trabajado en campos de caña desde los 8 años, que han soportado insultos en 3 idiomas. ¿No es personal? Su acento puertorriqueño se hace más fuerte cuando está enojado. ¿Me está diciendo que negarme una cama porque soy latino no es personal? Es la ley, repite el gerente, como si eso explicara todo, como si eso justificara todo. Pues su ley está mal. Roberto no grita. No necesita gritar. Su voz tiene el peso de siglos de injusticia. Y si este hotel no acepta a todos mis compañeros, entonces los Piratas de Pittsburgh no deberían aceptar este hotel. Es un momento de esos que cambian algo en el aire. Los jugadores en el autobús lo saben. El manager lo sabe. Hasta el gerente del hotel, en su ignorancia racista, lo sabe. Porque lo que Roberto está haciendo no es solo una protesta, es una línea en la arena. Es decir, mi dignidad no es negociable,
Y si van a faltarme el respeto a mí, van a perder el negocio de todo un equipo de grandes ligas. El gerente se pone rojo. No puedo cambiar las reglas por un... No termina la frase, pero todos saben qué palabra iba a usar. Roberto da un paso al frente, no agresivo pero firme. Entonces no tenemos nada más que hablar. Conductor, busca otro hotel. Y aquí viene el momento más poderoso. Roberto se voltea hacia sus compañeros blancos y les dice algo que muchos nunca olvidarían. Ustedes tienen que decidir qué tipo de hombres quieren ser. Si quieren quedarse en un lugar que me trata como basura, adelante. Pero entonces sepan que están eligiendo la comodidad sobre la justicia. Y tendrán que mirarse al espejo cada mañana sabiendo eso. Algunos jugadores bajan la cabeza. Otros, como Bob Friend y Bill Reardon, toman sus maletas y bajan del autobús. Vamos a buscar otro hotel, dice Friend. Todos juntos. No todos los jugadores blancos siguen. Algunos se quedan, murmuran excusas, entran al hotel de todas formas. Y esa división, esa grieta entre quienes se mantuvieron firmes y quienes eligieron la comodidad, marcaría el equipo por el resto de la temporada. Pero aquí viene lo que no te han contado. La reacción no fue de admiración universal, fue de furia. Periódicos locales de Florida publicaron columnas venenosas. Jugador extranjero causa problemas en Fort Myers. Clemente interrumpe Spring Training con protesta, como si el problema fuera él, y no el sistema podrido que lo discriminaba. Algunos columnistas deportivos, todos blancos por supuesto, escribieron que Roberto era difícil, problemático, demasiado sensible. Usaron códigos que todos entendían, códigos para decir no conoce su lugar. Y lo peor, la gerencia de los Piratas no lo respaldó públicamente. No hubo declaraciones de apoyo, no hubo presión sobre el hotel, solo silencio institucional. El mensaje era claro: resolvimos el problema moviéndote a otro hotel, pero no nos pidas que cambiemos el sistema. Roberto lo sintió como traición. Había dado todo por ese equipo. Había jugado con lesiones. Había bateado en momentos críticos. Había ganado un campeonato para Pittsburgh. ¿Y así le pagaban? ¿Con silencio ante su humillación? Esas semanas de Spring Training fueron las más difíciles de su carrera hasta ese momento. El ambiente en el clubhouse estaba tenso. Algunos compañeros lo evitaban como si su protesta fuera contagiosa, como si defender la dignidad fuera algo vergonzoso. Otros, en privado, le agradecían, pero en público no decían nada. Y Roberto entrenaba, bateaba, corría, fildeaba, con una intensidad feroz, como si cada swing fuera contra ese gerente del hotel, contra esos periodistas, contra ese sistema entero que quería aplastarlo. Porque aquí está la verdad que Roberto entendió esa noche en Fort Myers. El racismo no desaparece con talento, no desaparece con estadísticas, no desaparece siendo uno de los buenos. Desaparece solo cuando te niegas a aceptarlo, cuando lo confrontas, cuando estás dispuesto a perder comodidad, dinero, popularidad por defenderlo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Otros jugadores latinos comenzaron a hablar. No inmediatamente, pero poco a poco. Orlando Cepeda de los Giants, un dominicano que había sufrido las mismas humillaciones, dio entrevistas diciendo: Roberto tiene razón, ya basta. Juan Marichal, Roberto Alomar. Una generación de peloteros caribeños que había tragado insultos en silencio, ahora tenía una voz. Porque eso es lo que hace la valentía. No es contagiosa de inmediato, pero planta semillas. Las organizaciones de derechos civiles se enteraron. La NAACP envió cartas a los equipos de grandes ligas exigiendo políticas claras contra hoteles segregados. Activistas puertorriqueños en Nueva York organizaron protestas frente a las oficinas de la liga. Y lentamente, dolorosamente, como un glaciar que se mueve centímetro a centímetro, las cosas empezaron a cambiar. No fue por bondad, no fue por iluminación moral repentina. Fue porque Roberto y otros como él dijeron: no, ya no, ni un día más. En 1962, apenas un año después del incidente, los Piratas cambiaron su política.
Anunciaron que solo se hospedarían en hoteles que aceptaran a todos los jugadores sin distinción de raza. No lo hicieron calladamente, lo anunciaron en conferencia de prensa como una declaración de principios. Otros equipos siguieron: los Cardinals, los Giants, los Reds. No todos de inmediato, algunos tardaron años, pero la grieta que Roberto abrió se hizo más grande. Y ese hotel en Fort Myers, el que se negó a hospedar a Roberto Clemente, quebró 3 años después. Sin el negocio de los equipos de béisbol, sin el dinero de Spring Training, simplemente no pudo sobrevivir. A veces la justicia llega así, no como rayo dramático, sino como lenta asfixia económica. El racismo es mal negocio, pero aquí está el clímax emocional que te rompe el corazón. Roberto nunca recibió el reconocimiento que merecía por esa valentía. Cuando ganó su primer MVP en 1966, los periodistas preguntaron sobre sus bateos, sus carreras impulsadas, sus jugadas defensivas increíbles. Nadie preguntó sobre Fort Myers, nadie preguntó sobre los hoteles segregados, nadie preguntó sobre las noches que durmió en casas ajenas mientras compañeros blancos descansaban en suites. Cuando ganó su segundo MVP en 1966 bateando 317 con 29 jonrones y 119 carreras impulsadas, la cobertura mediática fue mínima comparada con jugadores blancos con estadísticas inferiores. ¿Por qué? Porque los periodistas deportivos, casi todos blancos, todavía lo veían como difícil, como alguien que se quejaba demasiado del racismo. Roberto lo sabía y le dolía. No por ego, sino porque entendía que si él, un futuro miembro del Salón de la Fama, no recibía respeto pleno, ¿qué esperanza había para los latinos que venían detrás? En entrevistas de los años 70, Roberto decía algo devastador: quiero ser recordado como un jugador que dio todo por su equipo, pero también como un hombre que nunca olvidó de dónde vino ni aceptó ser tratado como menos. Entonces vino 1972. El 31 de diciembre, un terremoto de magnitud 6.3 destruye Managua, Nicaragua. Miles mueren. Decenas de miles quedan sin hogar. Roberto organiza un vuelo de ayuda humanitaria, carga el avión con suministros médicos, comida, agua. A último momento, decide ir personalmente porque no confía en que la ayuda llegue a quienes la necesitan. La corrupción del gobierno nicaragüense era notoria. El avión es viejo, sobrecargado. Los mecánicos advierten que no es seguro. Roberto insiste. A las 9:22 p.m. del 31 de diciembre de 1972, el avión despega de San Juan. 90 segundos después cae al Océano Atlántico. Roberto Clemente muere a los 38 años, en plena plenitud, con exactamente 3,000 hits en su carrera. Un número mítico, un número que pocos alcanzan. Y aquí está lo que los medios estadounidenses no te dicen. La cobertura de su muerte fue un reflejo perfecto del racismo que había enfrentado en vida. Periódicos importantes dedicaron párrafos breves. Columnistas que ignoraron su MVP ahora escribían obituarios genéricos. Algunos incluso, increíblemente, mencionaron que era temperamental y difícil con los periodistas. ¿Te das cuenta? Incluso en su muerte, no podían simplemente honrarlo. Tenían que recordar que no se quedó callado, que exigió respeto, que se negó a ser el latino dócil que ellos querían. Pero Puerto Rico paró, literalmente. El país entero entró en duelo nacional. Miles y miles llenaron las calles, lloraron, cantaron, recordaron no solo al jugador, sino al hombre que nunca olvidó su gente. América Latina paró. De Santo Domingo a Ciudad de México, de Caracas a Buenos Aires, niños que soñaban con grandes ligas lloraron porque su héroe, el que les demostró que era posible, ya no estaba. En 1973, el Salón de la Fama hizo algo sin precedentes. Eliminaron el requisito de espera de 5 años. Roberto Clemente fue inducido inmediatamente. Primer latino en entrar al Salón de la Fama. Pero incluso eso tiene un matiz amargo. ¿Por qué tuvo que morir para recibir ese honor instantáneo? ¿Por qué el respeto pleno llegó solo cuando ya no podía disfrutarlo? Hoy,
Más de 50 años después de ese día en Fort Myers, la historia de Roberto Clemente sigue siendo urgentemente relevante. ¿Crees que la discriminación contra latinos en el deporte profesional desapareció? Piensa en los jugadores caribeños que todavía enfrentan burlas por sus acentos. Piensa en las academias de béisbol en República Dominicana, donde explotan a niños con promesas de contratos millonarios que nunca llegan para el 99%. Piensa en cómo los medios todavía llaman temperamentales a jugadores latinos que exigen respeto, pero llaman competitivos a jugadores blancos que hacen exactamente lo mismo. Roberto Clemente no solo abrió puertas, enseñó que la dignidad no se negocia, que el talento no es suficiente si viene acompañado de silencio, que a veces decir no es el acto más valiente que existe. Ese día en Fort Myers, cuando plantó los pies en el autobús y se negó a bajar, Roberto no solo defendió su derecho a dormir en un hotel decente, defendió el derecho de cada latino a ser visto como completamente humano, completamente digno, completamente merecedor de respeto. Y pagó un precio por eso, en cobertura mediática minimizada, en reconocimiento tardío, en noches de soledad, donde cargaba el peso de representar a millones. Pero nunca, ni un solo día, se arrepintió. Deja en los comentarios, ¿conocías esta historia de Roberto Clemente? ¿Crees que los latinos en el deporte profesional finalmente reciben el respeto que merecen o todavía queda camino por recorrer?